En noviembre del 2015 fui a Irlanda y bueno, viajando por ahí me encontré con una situación un poquito molesta para mí. Estaba haciendo fotos a un castillo y no había manera de hacer una foto en la que no salieran personas. Y se me ocurrió hacer algo. Se me ocurrió hacer varias fotos esperando a que las personas se movieran y así en Photoshop poder de alguna manera superponer las fotos y quitar las personas. Luego vi que Photoshop tiene una opción que puede hacer esto automáticamente y en este tutorial os quiero enseñar cómo, utilizando esas mismas fotos que tomé, cómo podéis apilar las fotos y quitar a las personas que hay en esas fotos automáticamente. Es una cosa que podéis hacer, no hace falta que tengáis ni una cámara reflex, podéis hacerlo incluso con el móvil. Y si no tenéis trípode tampoco pasa nada porque Photoshop puede alinear las fotos automáticamente. Y otra cosa que podéis hacer si no queréis hacer esta técnica es utilizar, si tenéis una cámara reflex, si tenéis filtros podéis utilizar un filtro. Aquí tengo un filtro, esto es un filtro de densidad neutra, como podéis ver es muy negro. Es un filtro de 4 pasos me parece. Y si lo pongo enfrente de la cámara veréis que oscurece mucho la foto. Lo que hace es eso, oscurecer la foto. Para el que no lo sepa, es un filtro como digo, un filtro de densidad neutra. Lo que hace es bajar la exposición, bajar la luminosidad para que aumente la exposición y de esa forma podéis hacer una foto de larga exposición y todo lo que salga movido en la foto, en este caso personas, no se verán. Pero si no tenéis un filtro de estos o incluso a veces no tenemos tiempo o si tenemos otro objetivo montado en la cámara y el filtro no vale o lo que sea, no tengamos tiempo, podéis probar esta técnica que os quiero enseñar hoy. Así que espero que os guste y vamos a empezar. Pues bien, estoy aquí en Lightroom con todas las fotos que hice y bueno, estas son las fotos de las que os hablé. Es el castillo de Dunguaire, que está al oeste de Irlanda, un poco más al sur de Galway. Y bueno, veis que todas las fotos que tengo, esta es una de las series que tomé para quitar las personas y estas son las fotos que vamos a utilizar. Como podéis ver no están ni siquiera alineadas, aunque estaba con el trípode. Si os fijáis aquí en las plantas en la parte de abajo, veis cómo se mueven. Hacía mucho viento, el tiempo es horroroso allí. Y bueno, hice algunos HDRs y bueno, fotos mías y varios ángulos y tal. Y bueno, os voy a enseñar cómo editar esto y bueno, cómo quitar a las personas. Como podéis ver, aquí tengo una serie de 3-4 fotos. Cuantas más fotos toméis, mejor, aunque no os paséis. Si tomáis demasiadas fotos, lo que puede pasar es que en algunas, si por ejemplo tomáis 100 fotos, hay una gran probabilidad de que en el mismo sitio hay alguna persona 2 veces. Por lo tanto, si en la primera foto no hay nadie, quizás en la foto 35 haya alguien pasando justo por ese sitio y Photoshop a la hora de comparar las fotos hará una media y por lo tanto dejará ahí una mancha. Así que con 4, 5, 6 o 10 fotos es suficiente. Lo único, aseguraos, por ejemplo, mirad la primera, esta, de que las personas se hayan movido lo suficiente como para dejar espacio, ¿vale? Con tan pocas fotos lo podéis hacer a mano, simplemente sobreponéis las fotos y con máscaras de capa, pero os voy a enseñar cómo hacerlo automáticamente. No voy a editar las fotos, bueno, vamos a hacer una edición básica en Photoshop aquí en Lightroom antes de entrar a Photoshop. Aumentamos un poco la claridad y quizás un poco la exposición y vamos a utilizar un degradado para quitar la neblina y dar un poco más de definición al cielo. Había unos cuantos... había polvo en el sensor por lo que veo. Y bueno, vamos a sincronizar esto, seleccionar, sincronizar y sincronizar. De esta forma hemos editado las 4 fotos con los mismos ajustes. Y bueno, vamos a mover esto ahora en Photoshop. Desde Lightroom lo que podéis hacer es hacer clic, seleccionar primero las fotos que queréis, hacer clic con el botón derecho, ir aquí en editar en
y seleccionar abrir como capas en Photoshop. De esta forma, lo que va a pasar, vais a ver, abre estas 4 fotos en un mismo documento como capas. Y vamos a tener que esperar a que se abra el Photoshop. Va a tardar un poquito porque las fotos son bastante grandes. Y veis cómo se van añadiendo las capas aquí en el panel de capas. Bien, ya tenemos las 4 fotos cargadas. Si no utilizáis Lightroom o si las fotos las tenéis en el móvil o en una cámara de estas de bolsillo, lo que podéis hacer es ir aquí a edición, bueno, no sé si está edición o a archivo. Aquí, archivo, podéis probar automatizar y secuencia de comandos, perdón, y cargar archivos en pila o bueno, hay alguna otra forma, pero no sé muy bien cuál es porque no la utilizo mucho. Creo que es esto, secuencia de comandos, cargar archivos en pila y desde aquí podéis seleccionar archivos o una carpeta y seleccionar todas las fotos de esa carpeta. Y podéis crear objeto inteligente después de cargar, pero eso lo vamos a hacer luego. Lo que quiero hacer primero es, como podéis ver, estas fotos no están alineadas del todo, están un poco movidas, ¿vale? Y lo que voy a hacer primero es alinear las capas. Las voy a seleccionar las 4 y voy a ir a edición y seleccionar alinear capas automáticamente. Aquí nos aseguramos de que no tocamos nada, ponemos en automático. Si en automático nos sale bien, probar algunas de estas opciones, le damos al OK y Photoshop empezará a analizar las capas y las va a alinear automáticamente. Y ya está, veis aquí en la parte izquierda ha quedado un pequeño borde porque las fotos las gira automáticamente y bueno, las alinea automáticamente. Pues bien, con las 4 capas seleccionadas vamos a crear un objeto inteligente, así que vamos a hacer clic con el botón derecho y crear objeto, convertir en objeto inteligente. Por cierto, no lo he dicho antes, necesitáis Photoshop, una versión de Photoshop que os permita trabajar con objetos inteligentes. Me parece que a partir de CS3 podéis utilizar estos ajustes que voy a enseñaros ahora y los objetos inteligentes, si no a partir del CS4. Bueno, ya tenemos las 4 capas convertidas en un objeto inteligente y ahora vamos a tener que ir a capa, objetos inteligentes y aquí donde pone modo de apilamiento seleccionamos mediana. Si no os aparece esto aquí, es posible que esto solamente esté disponible en la versión extendida de Photoshop. Yo tengo Photoshop CC, por lo tanto ya disponen de esta opción, pero si no lo tenéis es quizás por eso. Le voy a dar a mediana y ahora lo que va a pasar es que Photoshop va a empezar a analizar las fotos y seleccionará las comparará y creará como unas máscaras. Bueno, aquí no las veremos, pero ¿veis? Ha quitado las personas que había. ¿Veis que aquí sí que queda algo? Porque aquí había una persona que no se movió mucho y por lo tanto ha quedado un rastro. Por eso os digo, si tomáis demasiadas fotos o si en la escena hay muchísimas personas, por mucho que se muevan, saldrán como fantasmas, así como... ¿Vale? Por lo tanto no funciona al 100% correcto, pero os puede salvar la foto. Habéis visto que con unas fotos como las que tenía, hacerlo a mano habría costado bastante más y con esto lo hice enseguida. Utilizando los modos de apilamiento también reducimos mucho el ruido, pero eso os lo voy a enseñar en otro tutorial. Eso se utiliza en técnicas de edición con apilamiento de fotos, por ejemplo en astrofotografía o cosas así, o fotos de la Vía Láctea en la que tomamos 30 o 40 fotos, luego las apilamos, las alineamos y con este modo de apilamiento reducimos muchísimo el ruido. Y bueno, esto ha sido todo, no hay nada más, solamente os quería enseñar esto. Espero que os haya gustado y que lo encontréis útil. Y como os digo, podéis hacer las fotos incluso con un móvil, solamente aseguraos de que no movéis mucho la foto y aseguraos de que las personas se mueven un poco entre foto y foto, esperar 5 o 10 segundos o lo que sea y tomar 5 o 10 fotos y probad esto en Photoshop.
Nada más, soy André, el del Photoshop, y nos vemos en el siguiente tutorial.